La entrevista. Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar hoy a Albert Gibernau, que es director de la Fundación Civismo, que ha publicado el estudio Ley de Vivienda 2 años después y pone de manifiesto cómo la combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y una regulación restrictiva está agravando la crisis de acceso a la vivienda en España. Sin soluciones estructurales y una visión a largo plazo, el problema pues parece ser que solo continuará empeorando. Pero bueno, para hablarnos de todo ello, le tenemos hoy con directo en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio, así que vamos a saludarle. Buenos días, Albert. Buenos días, encantado de estar con ustedes otra vez. Bueno, un placer para nosotros tenerte y que nos comentes un poquito, pues fíjate, después de 2 años de la Ley de Vivienda, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo ha impactado la intervención del Gobierno en el mercado inmobiliario del alquiler, que supone que al final el precio del alquiler pues se ha incrementado, como decíais en vuestro informe, en un 13,2% en el último año? Así es, la ley de vivienda 2 años después podemos decir que no ha funcionado y que tenemos otro peligro, y es que como no ha funcionado quieran profundizar más o dedicar más recursos a hacer una ley de vivienda aún más restrictiva, y este es un verdadero peligro, ¿no? Si nos comparamos con 2019, el stock de vivienda en alquiler se ha reducido mucho en algunas ciudades, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, la vivienda de alquiler de temporada ha subido un 220%. Para el mismo periodo en Madrid solo ha subido el 69%. O sea, es decir, Barcelona, que es la primera zona que se ha declarado tensionada y ha aplicado la ley de vivienda, lo que ha provocado precisamente es una huida de todas esas personas que tienen viviendas en alquiler. De hecho, prácticamente el 70% de los contratos de alquiler tradicional que finalizaban pasaban a ser alquiler de temporada. O sea, es decir, que ha provocado una huida de oferta de vivienda, que precisamente es lo que se necesita para lograr que bajen los precios, ¿no? Y no solo se ha reducido la oferta de vivienda de alquiler, sino también se ha incrementado el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos para poder afrontar el pago del alquiler. En el caso de Barcelona se ha pasado en 2019 de un esfuerzo del 36% de los ingresos de una unidad familiar a un esfuerzo del 43%. En el caso de Madrid, el esfuerzo ha pasado del 35 al 38, es decir, un esfuerzo para poder afrontar el precio del alquiler mucho menor que el que tienen que afrontar en Barcelona, ¿no? Con lo cual es un indicador clave de que allá donde se ha aplicado la ley de vivienda no ha funcionado. Bueno, decías que podría ser que a lo mejor dijeran, bueno, pues vamos a reformar, cuando en realidad no sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, muchos expertos que han pasado por aquí pues hablaban de derogar, ¿no?, esa ley de vivienda y hacer las cosas bien. Es tan sencillo, ¿no? Así es, para que se hagan una idea, en 4 años el stock de vivienda de alquiler permanente ha caído un 40%. O sea, es decir, que hay de cada 10 viviendas que había en alquiler hace solo 4 años, ahora quedan 6. Es decir, que la caída es muy notable. Y esto se traduce por la propia ley de oferta y demanda en un incremento de precios y un incremento del poder que tienen los pocos arrendadores que hay para muchos posibles inquilinos. Y esto genera una selección adversa perversa, porque aquellas personas con más dificultades económicas, que de entrada ya han descartado la compra de vivienda por las dificultades de acceder al pago de esa entrada y a los tributos que derivan de la compra de esa vivienda, están teniendo muchas dificultades para encontrar viviendas de alquiler, porque ahora los propietarios tienen la opción, si para cada vivienda hay, como en el caso de Barcelona hace pocos días salía el dato, ¿no?, 400 personas, pues al final el propietario querrá acreditar la solvencia financiera, exigir avales, todo lo que pueda para garantizar que ese inquilino le va a pagar. ¿Qué sucede? Que aquellas personas con menor renta tienen menores posibilidades de encontrar un piso de alquiler en estas ciudades, ¿no? Con lo cual, precisamente un gobierno social
lo que está haciendo es dificultar el acceso a la vivienda de aquellas personas con menor renta. Claro, y es que al final hay un crecimiento demográfico que impulsa toda esta demanda hacia esa vivienda, y la producción, o sea, es escasa. Así que estamos ahí en el quid de la cuestión, es que falta oferta en el mercado. Así es, España está construyendo de media unas 85.000, 90.000 viviendas al año. En cambio, se crean alrededor de 240.000, 250.000 hogares cada año. Con lo cual, viene a decirnos que solo hay casa para 1 de cada 3 nuevos hogares, ¿no? Que esto en 3 años solo tendrán casa 6 de cada 18 nuevos hogares, con lo cual tendrás a 12 personas fuera del mercado, con lo cual si no se actúa de forma rápida, y no es sencillo porque los procesos de liberalizar suelo, que es lo que realmente ayudaría al sector de la construcción, son procesos muy largos, que de media pueden estar entre los 12 y los 20 años. Es decir, desde un suelo no edificable hasta que pueda convertirse en suelo urbano, de media son entre 12 y 20 años, ¿no? Con lo cual no podemos esperar tanto tiempo para solucionar el problema de vivienda, y ahí es necesario que las administraciones se pongan manos a la obra para poder facilitar la reconversión del suelo en edificable, ¿no? Por otro lado, el sector de la construcción necesita mucha mano de obra. La tasa de paro del sector de la construcción está por debajo del 5%, cuando el conjunto de la economía está por encima del 10%. O sea, es decir, que tiene una tasa de paro la mitad que el conjunto de la economía, con lo cual es un sector dinámico, pero claro, no encuentra a veces este relevo generacional para poder construir todo lo que se puede construir. Incluso tienen una calendarización de obras muy, muy importante, con lo cual es que, en cierta manera, el sector no da para más, ¿no? Y también en el caso de la vivienda oficial, sí que nos hemos encontrado en muchas ciudades donde se ha exigido unos requisitos de rentabilidad para las empresas tan bajos, o sea, es decir, oye, usted tiene que construir 800 viviendas, pero solo puede ganar el 4%. Entonces, los promotores han dejado muchas de estas promociones desiertas, o sea, es decir, no se ha presentado a nadie, porque solo con el coste de los préstamos necesarios para construir, el riesgo que asumen, posibles impagos, etcétera, etcétera, no compensa. Y esta falta de empatía o de entendimiento o de traducción del lenguaje económico al lenguaje administrativo y al lenguaje político, pues al final el problema de todo esto es que la gente no tiene casas, y que los que pueden acceder a una casa tienen que pagar mucho más o para comprarla o para alquilarla. Pero fíjate, Albert, que en abril de 2023, durante la campaña electoral, el Gobierno anunció un plan para movilizar, porque bueno, había escasez de vivienda protegida, y anunció un plan para movilizar 184.000 viviendas asequibles. Sí. Pero parece que no lo hemos cumplido, ¿no? No, y yo cuando escucho el verbo movilizar es un sinónimo o es un eufemismo para decir que te están engañando. Durante la pandemia, el gobierno dijo que movilizaría 200.000 millones de euros. Mucha gente se pensó que sería una inyección en la economía de 200.000 millones de euros, pero no, la inyección fueron de 16.000 millones de euros. ¿Qué fueron los otros 200.000 millones de euros? Fueron avales a posibles préstamos, avales para alargar el pago de la hipoteca, o sea, es decir, no era un dinero que realmente llegase a la economía, sino era como una reserva o un depósito. En el caso de la movilización de vivienda, es algo similar, o sea, no se trata de construir vivienda nueva, sino se trata de viviendas que tengo por ahí que pueden ser propiedad del Estado porque fueron casinos militares, porque fueron departamentos militares o de la Guardia Civil o de no sé qué, los pongo a disposición de la gente, pero no estás construyendo. Muchas de esas viviendas, como en el caso de la Sareb, porque 50.000 de estas viviendas iban a venir de la Sareb, requieren una rehabilitación muy potente porque
que llevan 14, 15 años deshabitadas, muchas están a medio hacer, muchas han deteriorado bastante. O sea, es decir, que no es tampoco un proceso rápido. Y en cifras de vivienda social sí que estamos muy lejos de Europa. La media en la zona euro, que son los países quizá más similares al nuestro, están casi en el 10% y nosotros estamos en el 2,6%, es decir, 4 veces menos. Y esto no es culpa, no es culpa de los constructores, que los constructores quieren construir y quieren pues sacar adelante proyectos, etcétera. Es culpa de las administraciones que no ponen facilidades para que se construya esta vivienda, porque los propios constructores están dispuestos a hacer vivienda social. O sea, no dicen que no se haga vivienda social, sino que se haga pues respetando que al menos no le afecte a la cuenta de resultados a la constructora. Bueno, está claro que a raíz de vuestro informe sacamos en conclusión que hay un alza de precio del alquiler por esa falta de oferta y esa presión de la demanda. Hay un deterioro del stock disponible, como antes nos comentabas anteriormente. Pero, Albert, ¿qué medidas se tendrían que adoptar? Vosotros desde la Fundación Civismo, una vez que habéis hecho y analizado todo esto, ¿cuáles son vuestras propuestas? Sí, es muy es relativamente sencillo. Es hacer un plan para liberalizar suelo, es hacer cierta pedagogía a los ayuntamientos que están intentando sacar promociones de vivienda social para que se pongan de acuerdo con el sector privado, porque hemos visto en muchas ciudades cómo ha habido muchos concursos para construcción de vivienda social que han quedado desiertos, porque ninguna empresa estaba dispuesto a, por un supuesto beneficio de un 4 o un 5%, asumir una serie de riesgos y de costes que no cubren ese beneficio, ¿no? Y al final los principales damnificados, por no querer aparentar que el sector de la construcción gana algo de dinero, lo que han logrado es que no se construya vivienda, ¿no? Con lo cual ese es un gran problema, ¿no? El primero es liberalizar el suelo. El sector privado es el único que puede ayudar a construir vivienda. El sector público no tiene una constructora, o sea, no existe una constructora pública que pueda construir. Esto se hace con el sector privado. Y si vas atacando al sector privado, es muy difícil que el sector privado se arrime para construir vivienda social, porque es que se lo estás poniendo muy complicado, los estás tildando de especuladores, etcétera, constantemente, cuando precisamente si dejasen que el sector construyese muchísimo, sería como de verdad podrían bajar los precios, ¿no? Bueno, la verdad es que dices, es fácil, pero no resulta luego tan fácil, ¿no? Sí. Poder, pues al final, poner ofertas. Sí que es verdad que la Comunidad de Madrid, pues con el Plan Vive, ¿no? Se ha dado pasos, otras comunidades también lo han hecho, pero claro, yo creo que el problema es que necesitamos oferta para ya. Y esto es como a más largo plazo. Es el tiempo lo que juega en contra, ¿no? Quizá. Sí, o sea, pero es necesario empezar ya para que no haya un problema de aquí 2-3 años. O sea, hay promociones inmobiliarias que se construyen en 2 años o en 3 años. Es decir, si tú ahora empezases 100.000 viviendas, en 2 años tendrías 100.000 viviendas más que se pueden sumar a las 100.000 que de forma estructural realiza la economía española, por decirlo así, ¿no? Y esto además que tendría un cierto dinamismo en un sector, creación de nuevos puestos de trabajo, etcétera, es muy muy importante, ¿no? Pero sí que es clave que haya cierta libertad en el sector de la construcción que a día de hoy no lo hay. Los españoles pudimos viajar mucho más barato con la liberalización de las líneas aéreas, pudimos hablar por teléfono mucho más barato cuando liberalizaron las telecomunicaciones, hemos podido movernos por las ciudades mucho más barato cuando se ha liberalizado el transporte pues, de vehículos con conductor. O sea, es decir, que ha habido un avance social, incluso ha permitido que muchas personas puedan hacer turismo por dentro de España o por otros países que antes no podían, porque tienen vuelos baratos, se pueden alojar en una habitación o en un piso, etcétera. Se pueden mover a un precio más o menos asequible donde hay competencia para mover a ese mismo
pasajeros. Es decir, que todo lo que es un avance para precisamente las rentas más bajas se está persiguiendo. O sea, se está persiguiendo a las líneas aéreas low cost, se está persiguiendo a los vehículos de transporte con conductor, se está persiguiendo a Airbnb o a todas estas. Y que al final, detrás de estas casas o de este alquiler de habitaciones, hay una persona que no puede llegar a fin de mes, en la mayoría de los casos, y que cuenta con un ingreso extra por algunas noches que parece que viene alguien a su propiedad, y ahora se pretende legalizar. Incluso el presidente del gobierno ha hablado expresamente de algunas de estas empresas, ¿no? Necesitamos menos Airbnbs y menos no sé qué. Oye, pues deje que el sector privado construya y esto bajará el precio de la vivienda. O sea, no hay otra razón. ¿Por qué bajó tanto el precio de la vivienda en 2010, 2011 y 2012? Pues porque había un stock de vivienda construido muy grande. Este stock de vivienda había que darle salida y las personas que tenían que querían comprarse una casa, pues pudieron acceder a un precio de venta muy bajo, porque había mucho stock. Oye, si volvemos a tener el mismo stock para la misma gente, el precio de la vivienda bajará, porque al final la gente quiere vender, si la tiene en el mercado, la quiere vender. Y no habrá más remedio, si quieres vender esa vivienda, que bajar el precio. Claro, fíjate, me hablabas ahora de la liberalización, pero bueno, llevamos a vueltas con la ley del suelo, la modificación de la ley del suelo, y es algo que también está ahí como, pues no sé, encasquetado y que no termina de cuajar, y que al final el suelo es la materia prima de este sector y que las licencias de lo que hablamos de las administraciones son muy lentas, los procesos son muy lentos, se une la mano de obra de la que hemos hablado, Albert, que claro, ahora se está supliendo un poco con la industrialización para que los procesos no sean tan largos, no sé, esos 2 años. Claro, son muchas cosas ahí que están todavía sin cuajar. O sea, hemos empezado a dar pasos, pero todavía falta mucho. Sí, y además también que España tiene que afrontar un periodo de rehabilitación de viviendas muy importante. El 30% del parque de viviendas tiene más de 70 años. El 30% también tiene entre 50 y 70 años. O sea, es decir, que el 60% de las viviendas de España tienen más de 50 años, con todo lo que ello implica de riesgos, de seguridad, de eficiencia energética, de lo que quieras, ¿no? Y esto es algo que tampoco se está haciendo. Con lo cual es un problema añadido, no solo la construcción de viviendas, sino también el uso que se le puede dar o la calidad estructural que puedan tener estas viviendas, ¿no? Y es que se perdió ahí, pasó el tren de poder rehabilitar, ¿no? Las ayudas que se dieron para la rehabilitación. Yo creo que también perdimos ese tren, en lo cual tampoco se ha podido rehabilitar ese parque que al principio parecía que íbamos a conseguir ahí todo, pero que no se ha quedado. Así es, y que además buena parte de los fondos venían de la Unión Europea, los Next Generation, y que a día de hoy todos los fondos o buena parte de los fondos de la Unión Europea se van a ir a otro destino de rearme para poder afrontar posibles conflictos o simplemente como arma de disuasión. Pero es decir, sí que se ha perdido una oportunidad porque ahora los fondos ya no están para lo que estaban. Bueno, vamos a quedarnos con algún mensaje positivo, que nos quedan a segundos. Cuéntanos algún mensaje del informe, algo positivo. Hay poca cosa positiva. No, sí que hay una gran voluntad del sector privado por ayudar a bajar el precio de la vivienda, que es lo que se consigue construyendo más viviendas. Es decir, que la voluntad del sector privado existe. Hay buenas medidas, como las que se han tomado pues a veces en la Comunidad de Madrid, para facilitar o que las compras de vivienda en zonas vaciadas de la Comunidad de Madrid no paguen ITP, que esto es algo que poca gente sabe, pero es real. Que los jóvenes puedan tener el acceso a este aval para poder comprarse una casa, porque al final uno de los primeros impedimentos que se encuentran es no poder acceder o no haber podido ahorrar esa entrada de la casa, con lo cual sí que se están haciendo cosas y se pueden hacer muchísimas más. Bueno, pues muchísimas gracias, Albert Guibernau, director de la Fundación Civismo. Gracias por estar aquí. A vosotros. Hasta pronto.